¿Alguna vez has experimentado un momento doloroso, devastador, que sentiste que tu mundo se desmoronaba? Quizás fue la pérdida de un ser querido, una traición o un sueño hecho pedazos. En esos momentos es difícil ver más allá del dolor. Pero, ¿y si te dijera que incluso en medio de tal sufrimiento Dios sigue obrando? Ese es el mensaje que encontramos en Ezequiel 24, donde el profeta Ezequiel enfrenta uno de los momentos más personales y dolorosos de su vida, la muerte repentina de su esposa. Pero esta no es una historia sobre el duelo. Es una historia sobre la soberanía de Dios, su justicia y su plan supremo para traer a su pueblo a Él. El punto principal de este pasaje es claro. El juicio de Dios es real, pero también lo es su deseo de que su pueblo vuelva a Él. Incluso en medio de la destrucción, Dios está obrando para revelar su gloria y llamar a su pueblo al arrepentimiento. El pasaje comienza diciendo a Ezequiel que está a punto de quitarle, cito, el deleite de sus ojos, es decir, su esposa. Pero aquí viene la parte impactante. Dios le dice a Ezequiel que no debe hacer duelo en público, nada de lágrimas, ni de las prácticas tradicionales de luto. En cambio, Ezequiel debe gemir en silencio y continuar con su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque su pérdida personal es una señal para el pueblo de Israel. Así como la esposa de Ezequiel era el deleite de sus ojos, el templo en Jerusalén era el deleite de los ojos de Israel. Pero Dios estaba a punto de permitir que el templo fuera destruido y el pueblo no podría hacer duelo de la manera habitual. El dolor sería tan abrumador que no podrían expresarlo. Cuando la esposa de Ezequiel muere, el pueblo se confunde y se preguntan, ¿qué tiene que ver para nosotros? Ezequiel 24:19. Ezequiel explica que así como él había perdido el deleite de sus ojos, ellos perderán el templo, el centro de su orgullo, su adoración y su identidad. Pero aún más que eso, perderán a sus hijos, sus hogares y su libertad. Y en su dolor no podrán hacer duelo adecuadamente. ¿Por qué? Porque su pecado ha traído este juicio sobre ellos. Ahora, esta es una verdad difícil, pero es una que necesitamos escuchar. Hemos visto esta verdad una y otra vez en las Escrituras. El pecado tiene consecuencias. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, adorando ídolos y viviendo en rebelión, y ahora había llegado el momento de rendir cuentas, pero incluso en este juicio Dios no está ausente. Él está usando la tragedia de Ezequiel para mostrarle al pueblo la gravedad de sus pecados y la urgencia del arrepentimiento. En los capítulos 4 y 5 vemos ilustraciones vívidas del juicio venidero. Dios le dice a Ezequiel que represente un asedio contra Jerusalén usando un modelo de arcilla. Debe recostarse durante 390 días para simbolizar los años de pecado de Israel y luego 40 días para representar el pecado de Judá. Durante este tiempo, Ezequiel recibe raciones escasas, mostrando la hambruna durante el asedio. Es una exhibición dramática, casi teatral, pero tiene el propósito de dejar en claro la realidad de lo que está por venir. Luego en el capítulo 5, Dios le dice a Ezequiel que se afeite la cabeza y la barba, una señal de duelo y humillación, y que divida el cabello en tercios. Un tercio debe ser quemado, un tercio golpeado con la espada y un tercio esparcido al viento. Esto simboliza el destino del pueblo de Jerusalén. Algunos morirán por fuego y hambre, algunos por la espada, y algunos serán esparcidos al exilio. Es un panorama sombrío. Dios está dejando claro que el juicio se acerca y que nadie lo escapará. Entonces, ¿por qué Dios está haciendo todo esto? A lo largo de estos capítulos vemos que el deseo final de Dios es que su pueblo sepa que Él es el Señor.
Una y otra vez Él les dice, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 24, versículo 24 y 27. Los juicios de Dios no son arbitrarios ni crueles. Tienen el propósito de hacer que su pueblo recapacite, mostrarles la gravedad de su pecado y llamarlos de vuelta a Él. Así que aquí está cómo debemos aplicar estas verdades. Primero, toma el pecado en serio. Es fácil pensar que nuestras decisiones no importan, que podemos vivir como queramos, sin consecuencias. Pero la historia de Ezequiel nos recuerda que el pecado tiene efectos reales y devastadores. Nos separa de Dios y trae destrucción a nuestras vidas. En segundo lugar, debemos confiar en la soberanía de Dios. Incluso en medio del dolor, la pérdida de Ezequiel fue inimaginablemente dolorosa, pero Dios la usó para un propósito mayor. De igual manera, cuando enfrentamos pruebas y sufrimiento, podemos confiar en que Dios sigue obrando. Él puede usar los momentos más difíciles de nuestras vidas para cumplir sus propósitos y revelar su gloria. Finalmente, debemos recordar que el deseo supremo de Dios es que lo conozcamos. Sus juicios no tienen como objetivo destruirnos, sino atraernos de nuevo hacia Él. Él anhela que nos apartemos del pecado y regresemos a Él para que experimentemos su amor, misericordia y gracia. La historia de Ezequiel es un recordatorio aleccionador de las consecuencias del pecado, pero también es una historia de esperanza. Incluso en el juicio, Dios está obrando para traer a su pueblo de vuelta a Él. Él es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y esa es una verdad a la que tú y yo podemos aferrarnos sin importar lo que estemos enfrentando. Así que toma estas advertencias en serio, porque al final su deseo no es destruirnos, sino salvarnos.